Trujillo. También buenas noches con todos. También vamos a recordar a los asistentes que para obtener el certificado deben contar con mínimo con 3 asistencias en las distintas sesiones y presentar un producto elaborado en los talleres. En cada sesión se van a enviar 2 pases de lista donde ambos van a ser habilitados durante 15 minutos. Un pase de lista va a ser inicial, lo cual será enviado al iniciar la ponencia, y el otro va a ser al final, en donde se les va a dar también una palabra clave durante la ponencia, el cual lo van a usar para que llenen en su asistencia final. Y en esta sesión vamos a presentar al ponente, que es el estudiante Wilson López Vargas, lo cual vamos a dar pase para que ya inicie con su ponencia. Sin más que decir, adelante, Wilson. Buenas noches. ¿Se me logra escuchar y ver la pantalla? Sí, Wilson, se te escucha y Sí, se se puede. puede ver la diapositiva. Listo, muchas gracias. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como bien mencionó el moderador, yo, Wilson Elías López Vargas, le voy a dar esta ponencia que es muy interesante y aquí vamos a aprender muchos puntos, entre ellos los criterios de diseño, vamos a aprender algunos atajos de Canva, el cómo podemos potenciar, tal como lleva este curso nacional, el lema, potenciar nuestro aprendizaje a través del diseño. Como tal, me toca la parte teórica, sin embargo, también no va a ser como tal pura información. Más que nada he tratado de priorizar imágenes y la parte teórica explicarla verbalmente. Sin embargo, hay ciertas partes en donde sí es necesaria la teoría para comprender más que todo cómo funcionan las cosas. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta ponencia titulada Diseño de infografías y material académico. Para ello, vamos a iniciar con una breve introducción. Esto más que nada se enfoca en definiciones para entender más que nada qué es un material académico y qué es una infografía y en base a ello partir para nosotros definir qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal o qué noción tenemos acerca de lo que vamos a abordar el día de hoy. Para ello vamos a ver primero material académico. Esto de acuerdo a un artículo encontrado en la base de Cielo del país de Bolivia nos dice lo siguiente, que es el apoyo pedagógico que refuerza la actuación del docente. ¿Y a qué se refiere esto? Que esto va más allá de solamente libros o que es de solamente encontrar algo digital que nosotros le podamos aprovechar al máximo en nuestros estudios. Con decir apoyo pedagógico hay que tomar esta palabra con pinzas, pedagógico, porque una cosa es la pedagogía y otra cosa es la andragogía. La pedagogía se refiere principalmente a la etapa o a los grupos etarios de jóvenes, jóvenes adultos y adultos. Sin embargo, la andragogia se refiere a los adultos mayores o a las personas de la tercera edad. Entonces, cuando nos hablamos de apoyo pedagógico, se refiere a aquello conocimiento que nosotros vamos adquiriendo conforme a los años. Otra cosa sería que dijera acá apoyo andragógico. Esto ya se referiría netamente a lo que es a aprender a partir de la experiencia, a partir de lo que ya se sabe en la tercera edad. Entonces, con apoyo pedagógico, vamos a tomar en cuenta que con lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, sea algo físico o algo virtual, nosotros podemos aprender y reforzar aquello que nosotros escuchamos, vemos o hacemos durante un salón de clases. Es decir, reforzar aquella función del docente que nos ha dado a través de la impartición de su clase. Otra cosa es hablar de infografía. Si bien ambos se pueden complementar de manera exitosa, como más adelante veremos algunos ejemplos, hay que tomar en cuenta que la infografía va a ser aquella representación visual de información donde se emplea el material académico, ya sea físico o virtual. Esto más que nada va a tener mucho que tener en cuenta con otro punto que en unos segundos vamos a hablar, que es el impacto visual. Por ejemplo, en material académico, como se están dando cuenta, más que nada, cuando una persona escucha hasta 2 palabras, material académico, lo que primero que se viene a su mente son los libros, o la mayor parte de personas lo imagina así, dependiendo de la noción o la perspectiva que tenga. En cambio, cuando alguien habla de infografía, se imagina, como su nombre bien lo dice, información a través de gráficos, como en este caso lo estamos viendo.
ya sea una infografía científica o una infografía académica, donde más adelante hablaremos de las diferencias entre ambas. Luego de ello, como les había mencionado, vamos a ver el impacto visual. Aquí para muchos puede ser más atractiva esta parte derecha que esta parte izquierda, porque tiene más imágenes, más elementos, más iconos, más tipografía. Es más atractivo al ojo humano. En cambio, la parte izquierda tiene un poco menos de colores. El círculo cromático, que más adelante hablaremos, no destaca tanto como si lo hace la parte derecha. Entonces, cuando hablamos nosotros de impacto visual, nos referimos a aquello valor que nosotros percibimos de un determinado objeto sujeto. Y aquí viene a tallar las diferentes características, porque nosotros como seres humanos tenemos un valor de acuerdo a quien nos observa. Por ejemplo, podemos tener un valor económico desde una perspectiva que nos ve un banco. Podemos tener un valor emocional a partir de una perspectiva más profunda, más hacia nuestras emociones, sentimientos o pasiones, y así van a ir cambiando las perspectivas de acuerdo a cómo nos están viendo. Sin embargo, nuestro valor, como sabemos, es invaluable porque va a depender de muchos factores, entre ellos quiénes nos ven, cómo nos ven y por qué nos ven así. Entonces, en impacto visual, aquí tenemos, voy a presentarle tres imágenes y aquí va a venir su primera participación. Esta imagen, por ejemplo, muchos pueden imaginar, como ven aquí en el fondo del espacio, una coalición que genera polvos estelares. Ahora, la segunda imagen, y vamos a relacionarlo también con un poco de psicología más adelante. A ver, creo que se ha lagueado mi computadora. Unos segundos, voy a volver a compartir. Y ahí está. Ya, la primera imagen, como habíamos visto, ¿me pueden confirmar si se ve lenta la computadora o si se ve normal? Creo que Sí se ve normal. sí. Ah, muchas gracias. Ya, entonces nos habíamos quedado en la primera imagen de los polvos estelares. Ahora, la segunda imagen es algo más misteriosa, algo donde vemos diferentes tamaños, formas, diferente lo vemos todo. Y la tercera imagen es algo más rutinario, algo que podemos ver en el día a día, que es un rostro humano. Sin embargo, aquí viene a tallar el ojo izquierdo, que se ve más atractivo, por lo mismo que tiene más colores, mayores formas. Entonces, aquí viene la pregunta. De las tres imágenes, teniendo en cuenta que uno es la del espacio, dos es el misterioso y tres es el cotidiano, ¿cuál es la imagen que más se les hace atractiva o la que ustedes al ver esta diapositiva se les llama la atención primero? ¿Es la uno, la 2 o la 3? Y si desean explicarlo también el por qué, bienvenido sea. Lo pueden hacer a través del chat, activando su micrófono o levantando la mano para darles la peña. Bueno, en mi caso, yo siento que la figura que más resalta es la tercera, la que está encima del rostro, de la del rostro. Pienso que es porque tiene un fondo negro y encima está algo brillante de color naranja y hace que resalte bastante. Ya, muy bien, Angie, gracias por tu opinión. ¿Alguien más desea dar su comentario de cuál imagen se le hace más atractiva de estas tres? Pienso que es también la 2 en la que parece como dibujos de ojos, porque tiene colores muy llamativos, que llaman mucho la atención. Gracias, Johan. ¿Alguien más? ¿Y comentarios? Dos también. Ya, muy bien, gracias por sus opiniones. En este caso, como cada uno han tenido diferentes perspectivas. Por ejemplo, la primera imagen, la tercera imagen de los polvos estelares ha sido más atractiva hacia una persona. Sin embargo, para otras dos personas ha sido la segunda imagen del rostro humano. Entonces, ¿aquí qué viene a tallar? Viene a tallar dos cosas que forman parte de la psicología humana, que es que primero todo depende de la perspectiva de cuál se ve, de las experiencias que cada uno tiene. Por ejemplo, aquí destaca más que se juntan los colores
uno neutro, que en este caso es el oscuro, y uno cálido, que en este caso sería el color naranja. Entonces estos dos colores, al estar en resalte, en estar en combinándose, destacan más. Inclusive aquí el dorado que está desprendiéndose en el choque. Por otro lado, en la segunda imagen destacó más lo que es, aparte de ser algo reconocido por todos porque es un rostro y nosotros vemos rostros a diario, ya sea el nuestro o de otras personas, y aparte de tener aquí colores que varían entre un cálido, un frío y uno neutro, hacen más atractivo al ojo humano. Sin embargo, otras personas podrían optar por esta primera imagen, basándose en que es algo misterioso, porque recordemos que para muchos algo misterioso, algo que no conocemos, puede causar dos cosas: atracción o miedo. Miedo por no saber qué va a suceder y atracción por lo mismo que es algo desconocido y que nosotros, queramos o no, los seres humanos somos curiosos y por esa curiosidad nos atrae. Entonces va a depender mucho de la perspectiva que nosotros tengamos y sobre todo de cómo nos hemos sentido a partir de esa imagen, qué nos ha identificado o qué nos ha generado esa emoción, que tiene que ver mucho con el impacto emocional que forma parte del impacto visual también. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer algunas diferencias. Si bien lo hemos visto a grosso modo en la parte introductoria, aquí lo vamos a ver más destacado en base a los tipos de material académico y en base a la infografía propiamente dicho. Porque el material académico no solamente son libros, como había mencionado, como se veía en la imagen, o son productos digitales. Entonces lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las infografías, vamos a tener 4 puntos a destacar. El primero de ellos es el propósito visual, es decir, para qué son creadas las infografías. Y esto es más que nada para transmitir información clara y atractiva. No es lo mismo que esta diapositiva esté todo completo fondo blanco y de negro, con letras, puro escrito, porque para la mayoría no va a ser atractivo por dos cosas, porque uno es algo cansado para la vista ver puras letras y no ver algo distinto al blanco o al negro. Y otro, porque sienten que no destaca y por lo mismo que no destaca, no es atractivo para su ojo. Y al no ser atractivo, lo sienten como aburrido. Entonces, la infografía busca que no se haga esto, que no sea aburrido y que sobre todo sea atractivo para el ser humano o para el usuario quien lo va a observar. Otro punto a destacar es la síntesis de información, el cómo nosotros parafraseamos y convertimos aquello complejo en fácil. Por ejemplo, una revista o un artículo, mejor dicho, un trabajo de investigación que suele tener más páginas o una tesis, es algo que para muchos puede ser complejo, ya sea que lo haya elaborado o que lo esté leyendo. Y eso complejo se puede convertir en algo fácil a través de una infografía, porque una infografía generalmente solamente es una página donde vemos iconos, elementos, textos y otras partes que resumen lo que nosotros estamos o queremos saber del tema en cuestión. Entonces, esto se logra a través de una infografía y también a través de otros recursos que más adelante hablaremos. Luego tenemos el impacto emocional. Como hablamos de un impacto económico, al ser nosotros percibidos por los bancos como un potenciales prospectos, ya sea al adquirir una tarjeta, al cobrar un giro, al sacar una tarjeta de crédito u otro, también tenemos un impacto emocional. Entonces, ¿cómo impacta la infografía? Esto va a apelar mucho a lo que es nuestra memoria visual. Por ejemplo, yo les pregunto y ustedes no me dejarán mentir, que si yo les digo una palabra, por ejemplo, lo que la mayoría de aquí debe estar estudiando, que es medicina, a algunos se les puede venir a la mente un hecho de su pasado, a otros se les puede venir un familiar que lo está apoyando continuamente, a otros se les puede venir la proyección de cómo se ven a futuro, ya sea haciendo una residencia, sus serums u otro. Entonces, ahí ustedes están generando emoción, principalmente la emoción de proyectarse o de ver cómo ha sido su anterior yo y cómo eso está viéndose influenciado ahora. Por ejemplo, ahora ustedes están recibiendo una ponencia de cómo sacar más un provecho a lo académico a partir del diseño. Y eso es muy bueno porque habla muy bien de ustedes y aparte porque los va a permitir aplicar esto en su vida, en su día a día. Entonces, lo que hace la infografía es esto, generar una emoción a partir de quien lo ve o quien hace esta infografía,
y con ello mejorar su memoria fotográfica, ya que al ver algo muy atractivo es mucho más fácil que lo recuerde por lo mismo que existe un impacto emocional, algo que es muy sublime o muy placentero para la vista. Otro punto a tener en cuenta es la portabilidad. Una infografía, ya sea física o digital, se puede difundir en redes sociales, en WhatsApp a través de estados, en Instagram a través de historias o publicaciones, en YouTube a través de pequeños reels o inclusive subiendo estados que también he visto que hacen algunos youtubers. Y también se puede presentar a través de presentaciones, ya sea en un concurso, en un congreso o demás. Y de manera física a través de materiales impresos. Lo que ustedes hacen en una infografía lo pueden imprimir y por ejemplo eso se ve mucho en hospitales. Quienes han rotado en un hospital, en una posta, en algún otro centro de salud, habrán visto que se publican bastantes infografías, ya sea de un curso, de información para el paciente, de sus derechos o de otro, ya independientemente que sea MINSA o Exsalud. Hay bastantes infografías que se pueden visualizar en las paredes o en forma de carteles. Entonces, esto es en cuanto a infografía. Si nosotros hacemos la comparativa con el material académico, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, que material académico vamos a empezar con los textos, aquellas hojas que se llenan con bastantes letras o aquello que nosotros vemos en PDF, en Word o en cualquier otro formato. Todo esto se va a enfocar más en el detalle en profundidad, es decir, hay más que leer que en una infografía. En una infografía, más que leer, lo que haces es entender o asimilar lo que estás viendo para comprenderlo mucho mejor. En el texto académico es algo más profundo, algo que es más específico y que al momento de, por ejemplo, dar un examen sí te serviría más. Otro tipo de material académico son las diapositivas, las famosas PPTs. Estas van a mezclar y van a tener aquí mucha relación con la infografía porque ambas mezclan texto y elementos gráficos. Elementos tales como estos elementos que están aquí, estos elementos gráficos que están en 3D o estos elementos orgánicos que se pueden ver en 2D o en un plano de 1D inclusive. También mezclan lo que son los colores de acuerdo al círculo cromático, que básicamente el círculo cromático, más adelante vamos a ver una imagen, es aquel que combina los colores con lo que mayor impacto visual puede tener. Por ejemplo, el negro, muchos dicen que combina con todo, y esto es cierto, porque combinamos el negro con el blanco y destaca mucho. Combinamos un negro con un azul oscuro, ahí sí ya no combinaría mucho porque no se va a ver la letra o no se va a ver cómo destaca. Entonces va a depender mucho que combinemos un color oscuro o un color neutro con un color cálido o uno frío. Más adelante van a ver cuáles son los colores fríos y cuáles son los cálidos. Luego tenemos los videos educativos, aquellos que se ven en forma de videotutorial, de videoblog o de otro formato. Estos van a explicar conceptos de forma interactiva y dinámica. Por ejemplo, he visto que se está grabando la reunión, entonces imagino que esta reunión va a ser compartida con ustedes o subida a YouTube. Entonces este se convierte en un video educativo, donde ustedes pueden aprender, pueden retroceder o ver alguna parte que les interese o les sirva más para aplicarlo. Entonces allá va la parte de la dinámica, de cómo ustedes están en movimiento para obtener un objetivo determinado del video educativo. Y la forma interactiva se ve en esto que estoy haciendo en estos momentos, que es colocar no solo textos, sino imágenes que complementen a lo que está escrito. Luego tenemos el material interactivo. Esto, de seguro, muchos han visto en universidades, ya sean nacionales o privadas, los simuladores clínicos, ya sea con realidad virtual, ya sea con una simulación lockout, que son las maquetas o los señuelos, o sea otro formato de simulación. Entonces, este material interactivo va a servir mucho para hacer la comparativa con la infografía, porque la infografía como tal no usa simuladores. No es que la infografía le pueda, la pueda diseccionar o pueda hacer algo diferente a lo que sí puede hacer con un simulador, ya sea uno de alta fidelidad o uno de baja fidelidad. Entonces, esto es en cuanto a diferencias. Si tienen alguna pregunta, normal la pueden hacer en cualquier momento. Ahora, acá viene su segunda participación. El proceso creativo. Esto es muy importante. ¿Por qué?
porque aquí se va a juntar tanto la parte de la inteligencia con la parte de la creatividad. Y cuando ustedes logren hacer sinergia de estas dos partes, van a entender mucho mejor las cosas, van a aprender mucho mejor. Y ahora vamos a explicar en qué consiste el proceso creativo. Como su nombre lo dice, es una serie de pasos que impulsan la creatividad. Y eso se realiza a través de cuatro pasos. El primero de ellos es la exploración. Así como en los animes como One Piece, Luffy busca el One Piece, lo mismo va a suceder aquí. Nosotros vamos a explorar algo que nos interese. Ahora, yo les solicito que coloquen un tema, ya sea de medicina o no, en el chat y de acuerdo a ello, si lo conozco, lo desarrollamos aquí y si no, pasamos al siguiente. Lo pueden escribir en el chat o también hablarlo y de acuerdo a ello vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo influye el proceso creativo en la creación de material académico. Turismo, ya, es un buen tema. A ver, vamos a empezar entonces con turismo. En turismo tenemos que tener mucho en cuenta. Turismo local, turismo internacional o el nacional. Miembro superior de anatomía, deporte. A ver, si combinamos los tres, puede salir un deportista lesionado en el brazo que va hacia un país. Te vamos a hacer ello. Un deportista lesionado del brazo que va a otro país para hacerse rehabilitación. Ahí estamos juntando los tres, para que hagamos tres en uno. Entonces, ¿cómo exploramos esto? Al hablar del proceso creativo, nosotros exploramos primero buscando la rehabilitación de miembro superior con antecedentes a nivel nacional, local e internacional. Y en base a esta exploración que nosotros hacemos, nosotros ya tenemos una idea más clara de lo que necesitamos o lo que es importante para nosotros. Ya hemos hecho nuestro trabajo de investigadores hasta este punto, al encontrar información que nos sirva para aplicarla a futuro, ya sea como médicos, al ser rehabilitadores de miembro superior en deportistas, o ya sea a través de operadores de turismo, al recepcionar al cliente, que en este caso sería el paciente, en una clínica o en un hospital en otro país. Entonces, ya aquí hemos explorado. Entonces pasamos a al siguiente paso, que es la parte de la ideación. Sí, como su nombre bien lo dice, es tener ideas, así como los focos que salen en dibujos animados donde uno se prenden al momento de tener una idea. Aquí lo mismo nos va a pasar con nosotros. Nosotros, a partir de lo que hemos explorado, de lo que hemos recopilado, vamos a tener un mayor panorama o un espectro mejor de lo que es la rehabilitación en deportistas con lesiones en el brazo, ya sea en el manguito rotador o sea en el epicóndilo, en la epitróclea o en otro lado, que lo más común es el codo de tenista, que suelen llegar a rehabilitación. Entonces, en base a esto, aplicamos la ideación, en donde al ya tener más idea, nosotros podemos entrar en mayor convergencia o en mayor familiaridad con el paciente y así atenderlo o dar mejor solución a lo que estamos pasando. Luego de haber explorado y tener idea, vamos a pasar a la construcción. Vamos a tener el trabajo de voz del constructor, en donde nosotros, con lo que ya sabemos y con las ideas que hemos aplicado a partir de lo aprendido y a partir de lo ya conocido, a partir de la experiencia, nosotros vamos a construir. En caso de un estudiante de turismo, construir sería la parte en donde ellos hacen una ruta o un circuito turístico para que el paciente, al momento de rehabilitarse, pueda disfrutar del turismo porque ya está en otro país. Y en caso del estudiante, del doctor o la enfermera o el personal de salud, construir, en este caso, aplicaría en el sentido del que el paciente pueda rehabilitarse correctamente, ya sea en 3 o en 6 meses, porque se sabe que a mayor prontitud de rehabilitación, más va a poder realizar sus acciones. Luego de ello, una vez construido lo que nosotros vamos a realizar, vamos a pasar al cuarto paso, que es la entrega. Cuando hablamos de entrega, no es que entregamos algo física o virtualmente, que en el caso de personal de salud sería su acta de salida. Aquí cuando hablamos de entrega, se refiere a que luego de haber investigado
luego de haber tenido mayor idea, de haber aprendido y haber reforzado con lo ya que tenemos de nuestra experiencia y al haber construido un plan de acción, nosotros aplicamos este plan de acción netamente, que ya previamente ha sido construido, lo aplicamos y con ello entregamos un resultado, ya sea, en este caso, en el paciente pueden ser tres resultados. El que menos debemos aspirar sería la defunción del paciente. El segundo, independientemente del orden, pueden ser tres. La defunción del paciente, la rehabilitación del paciente o una mayor complicación del paciente, que ese codo tenista que tratábamos de rehabilitar se propague a otras zonas, donde ya no solamente sea codo del tenista, sino que se le junte una tendinitis o se le junte un síndrome del túnel carpiano. Entonces ahí está afectando más zonas. Entonces, esto es el proceso creativo. ¿Lo podemos hacer con otras cosas y aplicarlas? Claro que sí. Y aquí viene a tallar lo del material académico porque hemos explorado a partir de fuentes lo que nos sirve. Hemos ideado a partir de esa fuente cómo solucionar una acción, una situación. Y hemos construido el plan de acción para que esta solución que hemos ideado anteriormente no caiga o no se recline. Y por último, esa construcción que habíamos hecho previamente la hemos aplicado y hemos dado una entrega satisfactoria o no al momento de tener el resultado con el paciente o la persona que estamos atendiendo como tal. Entonces aquí estamos aplicando y lo podemos aplicar de distintas formas. Esta es una, existen muchas otras, pueden combinarlas inclusive y tener resultados distintos. Sin embargo, lo que se busca es que ustedes utilicen su creatividad para tener mejores resultados a nivel académico. Entonces, vamos a seguir y ahora vamos a tener la parte de los elementos esenciales. ¿Qué compone en sí a una infografía y qué compone un material académico? ¿Serán las mismas cosas? Y en este caso la respuesta, a ver, ¿ustedes qué creen? Antes de darles la respuesta, ¿creen que los elementos son iguales en infografías y material académico o cambian en algo? Con elementos me refiero a lo que pueden ver, por ejemplo, en esta pantalla. Elementos, iconos, tipografías, efectos, animaciones y otros. ¿Creen que son iguales o cambian en algo? Los escucho, los veo. Son distintos. Ya, gracias Angie. ¿Alguien más? Está escribiendo en el chat. Las infografías son más gráficas, cambian. Ya hasta el momento el 100% está diciendo que son distintos. ¿Alguien se anima a decir una respuesta distinta? Voy a continuar. En este caso, la respuesta que han dado está correcta. Sí cambian porque como habíamos visto, va a depender mucho del tipo de material académico que estemos utilizando. Sin embargo, independientemente del tipo, ya sea un texto, sea un video, sea simuladores u otro, sí van a cambiar los elementos. En este caso, vamos a tener, sin embargo, algunos que sí son repetitivos y vamos a ver cuáles son. El primero de ellos es el equilibrio. Con equilibrio no me refiero a mantenernos de pie o algo así, el equilibrio físico no, sino al equilibrio en cuanto a lo que estamos diseñando. ¿Y a qué me refiero en castellano al decir esto? A lo que me refiero es a cómo nosotros distribuimos los elementos en el diseño para así crear estabilidad visual. Si bien es algo redundante, lo vamos a entender mucho más con lo siguiente. Cuando hablamos de equilibrio, tenemos en cuenta tres aspectos, que son los tres tipos de equilibrio: el equilibrio simétrico, el asimétrico y el radial. Cuando hablamos del simétrico, como su nombre bien lo dice, es aquel que tiene ambos lados en orden y formalidad, es decir, es todo uniforme u homogéneo. Ejemplo de esto, marcas muy conocidas por todos: la marca de McDonald's, la marca de Chanel, la marca de Cinépolis y otras marcas. ¿En dónde está la simetría aquí? Lo vamos a hacer un zoom. Nosotros imaginemos que realizamos un corte, ya sea un corte sagital, uno coronal o uno transversal, independientemente del corte. Si nosotros cortamos en la línea medial,
nosotros vamos a ver que ambos lados van a ser iguales, tanto la derecha como la izquierda, en cuanto al logo, porque en cuanto a las letras sí va a cambiar. En cuanto al logo va a ser igual, en Channel, en McDonald's igual. Y si cortamos las demás imágenes, nos estamos dando cuenta que para ambos lados son iguales. Otro ejemplo es este dibujo de mariposa. Por ejemplo, si lo relacionamos a medicina, la mariposa lo podemos relacionar con una parte del cerebro que es el efenoide, sí. Entonces, si lo relacionamos, si hacemos un corte a la línea media, vemos ambos lados iguales, ambos lados uniformes, misma parte para la derecha y misma parte para la izquierda. Caso contrario, sucede en equilibrio asimétrico, ya no es todo igual. Aquí cambia el peso visual. Cuando hablo de peso visual, es aquello que puede hacer que se canse más o menos mi vista. ¿Qué hace que se canse más mi vista? Ver algo repetitivo. Y algo que se canse menos es que algo sea equilibrado. Es decir, que no haya mucho color en un lado y poco color en otro, sino que haya un equilibrio perfecto entre ambos lados. Peso igual. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el Nintendo Switch. Si hago un corte en la línea media, van a ser los dados distintos, porque no, el color, la distribución del punto no son iguales. Por ejemplo, en este, que parece una sandía hecha de agua, si hago un corte medial, no va a ser igual, porque la forma, como ven, está inclinada, hay un realce del agua, no está en perfecto equilibrio, no cumple con leyes de física de equilibrio. Ahora, si yo voy al otro, el radial, que es uno de los que más se utiliza y que seguro ustedes han visto, ya sea en diapositivas, en logos o en otros lados, es aquel donde todo se enfoca en un punto central. Así como los pacientes con TDAH tienen focos, aquí lo mismo va a suceder. Aquí todo se enfoca o nuestra concentración va a un solo punto. Ejemplo de esto son estas imágenes. Por ejemplo, al ver esta manualidad de la parte derecha donde están de colores, nuestro foco puede ir bien al centro, generalmente va al centro, porque donde más miramos es al centro o a lo que más grande está en una imagen. Por ejemplo, en esta otra imagen que aparecen de mandalas, también nuestro foco va al centro porque el blanco destaca al estar con un color negro en sus contornos. Y en el otro lado que parece un aspa, el centro también destaca por lo mismo que hay una partitura de cuatro cuartos en un círculo o una circunferencia. Entonces, esto es lo que mucho se aplica. Por ejemplo, en las promociones de comida, en los anuncios o en las promociones de teleoperadoras, Claro, Movistar o demás, siempre hay un foco. Por ejemplo, una promoción que está saliendo de Claro es el Cyber Day. Esto se ve mucho donde el foco va hacia las letras. Cuando ustedes escuchan Cyber Day, piensan en algo de descuento, algo promocional, algo que es atractivo. Entonces allí está el foco visual, ahí está el equilibrio real en solo utilizar las palabras, porque no solamente se ve el equilibrio en las imágenes. Ahora tenemos el contraste. Cuando hablamos de contraste, esto se va a referir a cómo nosotros hacemos que el espectador se sienta atraído por lo que estamos viendo. Y esto tiene que ver de varios puntos. El color, y aquí les voy a hablar del parte del círculo cromático, es que nosotros al usar colores opuestos como claros y oscuros, claros como en este caso vemos aquí el amarillo y el oscuro como es el azul noche, o caso contrario, colores claros con unos más claros, sin embargo, que no opaquen al color principal, va a destacar, hay mayor contraste. Por lo mismo que al combinar un oscuro con un claro, hace que resalten ambos colores, que no se pierda ese equilibrio visual. Luego tenemos el tamaño. Por ejemplo, de seguro me van a decir la mayoría de los que sí. Si yo les digo entre, a ver, entre un carné universitario de Perú y un carné universitario de otro país, cualquiera que ustedes se puedan imaginar, ¿por cuál se sentirían más atraídos? ¿Por el de Perú o por otro?
independientemente del país que sea. Y en base a esto le voy a explicar a qué me refiero con esa pregunta que he hecho. A ver, ahí el comentario. Pero, a ver, ¿alguien más tiene otra opinión? Por el de otro país. Bien, a ver, ahí tenemos las dos opiniones, el nacional y el internacional. Entonces, ¿a qué me he referido con esto? Con esa pregunta que he hecho, me he referido a la familiaridad que nosotros tenemos con las cosas. Ya sea que tengan o no un carnet universitario ahora, esté en el Perú o no, al ver algo que es reconocido por ustedes, se van a sentir más familiarizados. En cambio, cuando ven algo de otro país o algo que no es propio o que nunca lo han visto, ya sea por imágenes o físicamente, va a cambiar una, su perspectiva y otra, la forma en cómo están viendo. ¿Por qué? Porque en el carnet de Perú, comparado con otro, va a cambiar la perspectiva. Por ejemplo, el de Perú generalmente es color medio beige, con las letras, el logo de SUNEDU y demás datos. El de otro país puede ser distinto. Por ejemplo, imaginemos, hipotéticamente, el de Colombia. Imaginemos que sea verde. Sí, es cuestión de investigar cómo es. Imaginemos, es una hipótesis, imaginemos que sea verde y no sale el logo sino de otra superintendencia. Entonces se hace más atractivo porque los tamaños del logo, los colores, la forma y otros aspectos del contraste y equilibrio van a cambiar. Luego vamos a ver ejemplos de aspectos visuales donde esto se ve mucho mejor y más explicado. Entonces, vamos a seguir a la parte de la forma. Cuando yo hablo de la forma, se refiere a tanto a figuras geométricas, el triángulo, la circunferencia, el paralelípero, que son las cajas que más se relacionan con las cajas de zapatos, el paralelípero, y otras figuras geométricas se van a mezclar con formas orgánicas. Cuando yo hablo de mezclar, tengo que tener en cuenta que no es lo mismo que combinar. Cuando yo combino, no puedo separar las partes que intervienen. Cuando yo mezclo, sí lo puedo separar. Esa es la principal diferencia. No es lo mismo decir mezclar que combinar. Entonces, al yo mezclar, por ejemplo, en esta imagen de flores, yo veo cómo se mezcla tanto las figuras geométricas, en este caso el círculo que representa al núcleo de esta planta, la parte de las hojas representan una forma orgánica. Y así veo diferentes formas geométricas, por ejemplo, rectángulos, veo paralelogramos, veo diferentes formas y sobre todo que resalta las figuras geométricas. Y esto yo sí lo puedo separar, por eso es que aquí hay una mezcla y no hay una combinación. Luego de esto, voy a detallar mucho la textura. Por ejemplo, cuando yo hablo de textura me refiero a lo liso y a lo rugoso. Algo liso es el metal. El metal suele ser en su mayor parte liso y lo rugoso generalmente es el concreto, algo donde existe más fricción y donde es más difícil caminar o más difícil avanzar por ese sitio que en una superficie lisa. Ejemplo de esto es esta imagen en donde yo veo lo siguiente. Si bien está destacando el centro por esta construcción que está aquí, yo puedo ver que la mayor parte es lisa. Sin embargo, esto liso se está alternando con algo rugoso, que es la parte de aquí, la parte de las veredas. Entonces yo puedo hacer esta mezcla entre liso y rugoso para que mi diseño destaque mucho más, ya sea en una forma. ¿Y cómo lo aplicaría en una infografía? Esa sería la pregunta correcta. Al yo utilizar una imagen, a ver, de las que tenemos aquí, por ejemplo, este tipo de tipografía, la tipografía Montserrat, es para muchos una superficie lisa, por lo mismo que no se ve el serafín. ¿Y qué es el serafín? El serafín, de seguro han visto que algunos tipos de letras tienen puntos blancos y esos puntos blancos se le llama el serafín. Entonces, al no haber serafín, la superficie es más lisa, es más homogéneo o es más perfecta, por así decirlo. En cambio, al haber serafín, ya la superficie se convierte en rugosa. Ejemplo de tipografía con serafín sería el gagalín. Esa tipografía u otras donde vean puntos blancos en las letras.
Entonces, vamos a continuar. Y el tercer elemento esencial es la jerarquía. Al igual que existían las jerarquías en en épocas, siglos pasados, las jerarquías sociales, aquí en diseño también existe jerarquía, que es prácticamente establecer el orden visual de cómo vamos a distribuir los elementos, qué vamos a hacer que sea más atractivo a quien lo ve primero y qué vamos a dejar para que sea lo último. Por ejemplo, aquí entra tallar el tamaño. Yo me siento más atraído o más con ese ímpetu de querer saber más a aquello que destaque más, aquello que sea más grande o que tenga mejores colores. Por ejemplo, aquí en Burger King, lo que destaca es esta letra King de Rey. Aquí en esta imagen que no hay una buena combinación de colores porque las letras no destacan mucho porque el color es muy oscuro. El tamaño también entra a tallar, porque aquí la letra más grande, la segunda N, indica que esta posible marca de Innova se refiere a proyectos que van en construcción, que van en aumento. Entonces ahí entra a tallar el tamaño. Luego de esto, en jerarquía también tenemos lo que es la parte del color o la parte de la posición. Vamos a entrar primero con la posición. Lo que yo veo en la parte central, por ejemplo, ahorita vamos a mostrar la imagen. En una posición de podios, en un concurso, siempre hay alguien que queda primero, segundo, tercero, hasta más puestos, dependiendo de cómo sea la competición. Lo que está al centro generalmente suele ser lo que más destaca. Por ejemplo, en una infografía o en cualquier tipo de diseño, lo que está al centro, dependiendo también de su tamaño, porque si lo que está al centro es muy pequeño, no va a destacar. Sin embargo, si lo que está al centro es una imagen, va a realzar mucho más. Y sobre todo lo que está arriba, porque generalmente cuando empezamos a leer o porque cuando vemos algo, lo que queremos saber es el título. Entonces por eso el ser humano suele ver más arriba. Primero es al centro, luego ve arriba y luego recién empieza a ver a los costados. Eso generalmente suele suceder. Claro está que va a depender mucho de cómo sea el impacto visual, en qué posición esté, lo que quiero que vean más y qué quiero que vean menos. Luego tenemos el color y énfasis. Aquí vamos a utilizar el famoso y que ya lo voy repitiendo como 4 veces, el círculo cromático, y aquí lo voy a explicar. Este es el círculo cromático. Así tal cual, en estas dos formas se puede expresar en la forma circular o en la forma del icosaedro, aunque más que icosaedro parece un pentaedro. Ya, bueno, independientemente de la forma geométrica, tenemos lo siguiente. Que cuando nosotros estamos viendo los colores que van en diagonal, por ejemplo, en este que estoy tomando, el color verde oscuro con el morado, son los que más van a combinar. Si yo combino amarillo con el morado, con el... ¿Qué me parece un fucsia? Ya, estos colores son los que más van a destacar. Y así yo puedo hacer mis combinaciones, ya sean con colores primarios, con colores secundarios o con colores terciarios. Sin embargo, lo que está en diagonal generalmente es lo que mejor combina. Y esto básicamente es el fin del círculo cromático, combinar colores en diagonal de acuerdo a la posición que vemos aquí. Luego de esto tenemos el espaciado, que no todo esté tan pegado. Por ejemplo, aquí mi espaciado son estos guiones verticales. Aquí entra también un término de diseño que es el respiro visual. Cuando yo veo muchas cosas pegadas, es como si me sintiera sofocado. Sea o no una persona con claustrofobia, me puedo sentir sofocado al ver una imagen donde está todo desacomodado. En cambio, por ejemplo, en este cuarto se ve todo ordenado, todo bien separadito, y me da más ganas de verlo que viera todo desordenado, como que me da ansiedad de ver todo desordenado y que estar ahí de empezar a ordenarlo. Por ejemplo, aquí en el espacio donde vemos a varios planetas, a Saturno, que principalmente acá está destacando, y otros. Entonces, al ver el espaciado me siento más atraído. Esto es lo que da el respiro visual. Mientras más espaciado haya, se aplica la teoría de menos es más. Mientras menos cosas hay, mejor es el diseño que nosotros estamos haciendo. Ejemplo de esto es lo siguiente. Aquí, en este ojo humano que está con la técnica de sombreado, donde vemos algo muy conocido, la ceja, la pupila, el iris y demás partes que podemos destacar aquí.
vemos cómo se aplica tanto el contraste y la combinación de colores. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte del equilibrio. Yo hago un corte, el equilibrio no sería simétrico, sino en este caso puede ir en un asimétrico hasta inclusive con un radial, porque aquí están haciendo destacar principalmente la parte del ojo. Luego de ello, ese es en cuanto a equilibrio. Voy al siguiente punto. Yendo para la jerarquía como tal, veo la parte del tamaño. El tamaño es proporcional, no es un ojo muy grande ni muy pequeño, es tamaño estándar. La posición también es adecuada porque no es que esté con un párpado caído o esté con algo que no sea en homeostasis, no esté en equilibrio. El color también está en sinergia porque no hay colores que no sean el negro no sean colores neutros porque está el negro, el blanco y el gris. Y en cuanto al espaciado también está bien porque hay un espaciado de acuerdo a la distribución anatómica del ojo humano. No es que haya algo amorfo o algo irregular en esta imagen. Otro ejemplo son estas imágenes, en donde ya entran a tallar más puntos, donde nosotros presentamos trazos, figuras geométricas, figuras con realce o con brillo, lo que son el serafín, si queremos verlo como letra ello, la distribución, el equilibrio asimétrico, la tipografía y los colores. La tipografía, luego les voy a dar una recomendación de cuáles encajan con qué tipo de contenido. Esto es prácticamente los diseños visuales, los tres elementos que hemos visto expresados en estas imágenes. Ahora tenemos su tercera participación. Voy a presentarle tres imágenes. De preferencia, me van a decir cuál es qué. Esta imagen, ¿qué es para ustedes? ¿Es una infografía, un visual abstract, una foto? ¿O qué es exactamente para usted? ¿Un visual apta? A ver, ¿alguien más? Gracias, Angie. Gracias, Johan. Infografía, visual abstract. ¿Alguien que diga algo distinto de lo que está viendo aquí? Voy a partir a ver, infografía. Voy a hacer la respuesta en base a sus tres opiniones, dos de infografía y uno de visual abstract. Reconozcamos primero los elementos antes de decir qué es. Vamos a partir de la estructura para luego sacar la respuesta. Tenemos aquí, bueno, este título como tal no se consideraría porque acá hay un predicado y generalmente los títulos no tienen núcleo de predicado o no hay variación verbal. Y así, sin embargo, consideramos como título. Tenemos el título, tenemos elementos, iconos, tipografías, colores, todos los elementos que hemos visto anteriormente. Tenemos parte del contenido, subtítulos y otros. ¿Cómo yo puedo definir entre qué tipo de diseño estoy viendo y cuál no? Esto es en base a la estructura. Sin embargo, ¿a qué específicamente me estoy refiriendo? Porque la estructura habla de muchas cosas. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Cuando yo hablo de visual abstract, tal como dio la respuesta Angie, se refiere generalmente los visual, como su nombre lo dice, es el resumen visual. Y donde yo encuentro más abstracts son en trabajos científicos. Entonces, la estructura de un visual generalmente es el IMRD, que es introducción, metodología, resultados y discusión. O también puede ser otro formato. Aquí no veo estas partes, entonces descartamos Visual Abstract. Entonces, sería infografía, ¿por qué? O en base a las dos respuestas que nos han dado, ¿por qué es infografía? Es en cuanto a esto. Tenemos los elementos esenciales, lo que es la jerarquía, los colores y demás, datos que ya hemos visto en las anteriores diapositivas, y vemos cómo hay más realce en la parte central de las imágenes y con los colores que en las partes laterales. Como le decía, lo que principalmente enfoca el ojo es el centro, luego hacia arriba y luego los laterales. Entonces, esto como tal es una infografía, por lo mismo que no hay un formato IMRD que se cumple en los visual. Ahora pasamos a la siguiente imagen, esta. ¿Qué imagen? ¿Qué es esto? ¿Es un visual? ¿Es un trabajo? ¿Es una infografía? ¿Qué se les viene a la mente al ver esta imagen?
Visual abstract. Ajá, gracias, Angie. ¿Alguien más que esté concordando o una respuesta distinta? ¿Esta? ¿Tres? Visual, visual, visual. Sí, y es correcto. Como les había dicho, aquí generalmente sigue MRD y algunos lo pueden variar de acuerdo a las bases científicas o de acuerdo a lo que decía ser uno. Tiene la parte del título, los autores, las referencias. El IMRD está aquí. La introducción, la metodología, que suele ser lo más preguntado, los resultados, que es lo más importante si en un visual, y la discusión, no, la discusión no la he puesto. Como tal, les había dicho que depende de acuerdo a las bases o de acuerdo a lo que quiera hacer la persona que lo está creando. Sin embargo, lo que sí es obligatorio, generalmente en las visuals, son las referencias, porque esto no es sacado de la nada, no es algo que nosotros o sea, lo estamos redactando, estamos parafraseando. Sin embargo, viene de algo, de una investigación previa, ya sea nuestra o de otra persona. Luego tenemos esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Visual, infografía, collage, caso clínico. ¿Qué se les viene a la mente? Collage. Sí, gracias, Fiona. Collage, collage. Ya, tenemos cuatro respuestas de collage. Y sí, esto en efecto es un collage, es una serie de fotos. Las, como tal, no es una galería fotográfica porque no están especificadas, no dicen qué es qué. Es como tal un collage, por lo mismo que todas las imágenes se están juntando para dar una sincronía entre estas y se vea más armonioso. Entonces ya tenemos que este es una infografía, este es un visual y este es como tal un collage. Y ya sabemos las diferencias de cuál y por qué es cuál, cómo definirlo más fácilmente. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la parte de la infografía. Porque como tal, hemos visto parte de diseño y hemos visto parte de material. Y ahora vamos a darle más realce a la infografía. Cuando hablamos de infografía, he dado enfoque más a la infografía científica, porque como estudiantes más lo que hacemos es ciencia, porque buscamos solución a problemas. Entonces, la infografía tiene estas partes: título, cuerpo, fuentes y créditos. Vamos a verlo de manera práctica, porque no solamente es mostrarlo y ahí queda. Tenemos esta infografía. No tiene el IMRD, por lo tanto se descarta Visual Abstract. No hay fotos juntas, pegaditas, sin texto, por lo tanto se descarta collage. Entonces tenemos el título, que es la ciencia como una pregunta, el cuerpo, que se está definiendo por estos tres puntos, los subtítulos, el contenido y una línea de tiempo. Las fuentes, que son las referencias bibliográficas, y el crédito aquí no se ve, aunque en este caso esta parte sería el crédito, por lo mismo que está dando como agradecimientos a la persona que ha ayudado o a la persona que ha hecho esta infografía. Estas son las partes generales de una infografía, porque si lo queremos desmembrar o especificar más, ya en cuerpo entrarían las partes de subtítulos, ideas primarias, secundarias, terciarias, hasta cuaternarias y demás cosas que intervienen en partes infográficas. Sin embargo, esto ya da a grosso modo de las partes más importantes. Ahora, como tenemos parte de la infografía y ya hemos visto mucha parte teórica, vamos a dar recomendaciones, porque si bien ya hemos aprendido qué es lo que más se percibe al ojo humano, el por qué se lo percibe así, el cómo podemos sacarle más provecho a las infografías y demás, vamos a dar unas últimas recomendaciones, primero para infografías y luego vamos a ir para material académico. Para infografías, lo primero es usar tipografías idóneas, algo que realce el cómo estamos percibiendo lo que leemos. Por ejemplo, estas tipografías son tal cual. Esta es la letra Arial, esta es la letra elíptica, esta es la letra Verdana. Estas tres tipografías son las que más
impacto visual, emocional y académico sobre todo tienen para el estudiante o la persona espectadora, porque favorecen la comprensión. En cambio, la letra Times, Times New Roman o Times New Black, en cualquier de sus dos formatos o más, inclusive si descargan de Dafont o de otro programa, es para textos largos y en columnas, ya sea columnas de agradecimiento, columnas de introducción u otras. Estas son las más recomendables. Luego tenemos el empleo de elementos señaléticos, como las señales de alto, las señales de rompemuelle, las señales de tránsito, igual que señales de tránsito, en infografías también hay señales, que son los elementos señaléticos. Son las flechas. Por ejemplo, en un flujograma o en un algoritmo se ven bastantes flechas. En los diagramas, como el diagrama de Ichikawa, que es un mapa donde se relaciona causas y efectos, que es una espina de Ichikawa literal, una espina de pescado, donde acá están las causas en la parte de arriba, las consecuencias abajo, en la cabeza es el título y demás que seguro lo han visto. Y figuras que realcen más lo que estamos hablando, para así enlazar información. Otra recomendación es la síntesis gráfica, como lo que está escrito, lo verbal, lo abstraemos. Por ejemplo, leer, nosotros hacemos abstracción, porque pasamos lo escrito en nuestra mente a algo que es como un video, como una película de cine, y es por eso que nos da sueño leer, porque estamos utilizando la abstracción para generar imágenes de lo escrito. Entonces, en la síntesis gráfica debemos evitar el sobreuso de colores porque no genera el respiro visual y causa el cansancio. Y también evitar usar muchas tipografías. Lo recomendable máximo de 2 a 3. Por ejemplo, aquí estoy usando dos. Esta tipografía, que es la British, si no me equivoco, y esta la Montserrat. Entonces acá hay dos tipografías. ¿Puedo utilizar más? Sí, sin embargo, no va a generar que el espectador tenga su respiro visual y se va a cansar más rápido, y eso es lo que no se busca. Luego de ello, tenemos la narración infográfica, que básicamente la infografía no necesita de palabras, no necesita de un expositor, sino que el mismo que lo ve lo puede entender, así no sea de la materia. Por ejemplo, si hace una infografía a ver, del síndrome de Down, de la trisomía 21. Entonces, que el paciente, que la persona, independientemente sea de ciencia de la salud o no, o sea un estudiante, una persona de colegio o demás, pueda entenderlo sin necesidad de que le expliquen. En la trisomía 21 hay una copia adicional del gen 21, del cariotipo y demás. No, no es necesario esto en una infografía, sino que quien lo ve lo puede entender por sí solo, ya sea a partir de un story time, un cuento de historia donde la misma persona que lo ve cree su propia historia para entenderlo mejor o que él lo entienda a partir de lo que está viendo de manera ordenada. Esto es en cuanto a infografía. En cuanto a material académico, lo principal, el orden y la estructura. Si yo no soy ordenado, y esto se aplica para todo, no solamente para material académico, para todo rubro de la vida. Si yo no estoy ordenado ni tengo una estructura, es muy difícil que pueda seguir avanzando en lo que estoy haciendo, porque al no tener un orden no voy a saber qué sigue después de esto, si lo estoy haciendo bien o no. Y aquí se aplica la regla menos es más. No siempre todo se llena. A veces hay los espacios en blanco, como aquí este espacio en blanco, o como aquí estos espacios en blanco que están por ahora, porque falta mostrar más. Entonces, si yo llenara todito, no dejara ningún espacio sin cubrir, sería muy cansado para la vista y haría más, sin embargo, recibiría menos captación del público, menos tiempo porque estar completando todo esto toma tiempo al estar completando cada pedacito y demás. Entonces, menos es más. El siguiente punto es la paleta de colores. Ya sea que ustedes utilicen el círculo cromático o utilicen su propia metodología de colores, ya que no es necesario basarse en este círculo porque como tal la persona tiene libre albedrío para escoger de qué modo combina sus colores, cómo hace su diseño. Entonces, esta es una recomendación, basarse en esto como tal, como les comentaba, tienen libre albedrío para elegir cómo hacer sus diseños. Otro es el empleo de programas. Por ejemplo, este programa es el más utilizado por estudiantes, por colegiales y demás, por universitarios
Inclusive por empresarios, hay varios que utilizan Canva. Sin embargo, hay otros, como OneNote. Aquí, pese a que es para tomar apuntes, también se puede diseñar. El Notion también. Canva, Word. El más utilizado, como les había mencionado, Canva, ya sea su versión gratuita, que es la predeterminada, o ya sea su versión Pro, que es la que tiene los correos institucionales que tienen el .edu.pe, o ya sea compartido de clase. Independientemente sea Canva Pro o el regular, es uno de los más utilizados a nivel mundial. Luego de esto, tenemos el código escrito, así como existe el código Morse, como existe el código de Babinski, diferentes códigos, ya sea algo propio que nosotros, por ejemplo, supongamos INT que signifique interno, o MD que signifique médico, o MC médico cirujano, ya sea algo globalizado que es entendido por la mayor parte de las personas, o sea algo propio. Por ejemplo, supongamos, tenemos esta sesión que sea solamente la S y yo ya sé que es sesión, algo propio. Al aplicarlo, nosotros vamos a poder ahorrar más tiempo, entender mucho mejor lo que estamos hablando y así aprovechar al máximo nuestro tiempo, ya que como estudiantes esto suele ser muy escaso en algunas ocasiones, el poco tiempo para desarrollar nuestras actividades. Y con estas recomendaciones les voy a pasar los atajos. Para los atajos voy a crear aquí una hoja en blanco. Los atajos de Canva son los siguientes. Ustedes están aquí, página en blanco, no hay nada. Ponen la C. La C los manda directamente a un círculo. Y ya no tienen que ir acá a elementos, poner círculo y demás. Ponen la R en el espacio en blanco. Le sale un rectángulo. Bueno, un cuadrado. Ya, le sale esta imagen. Ponen la T en el espacio en blanco, sigo. Le sale un texto del párrafo de manera automática. Ahora, otro. Ya son los atajos, el control V, los demás atajos. Estos en cuanto unos de los varios atajos que existen cuando estamos en página en blanco. Ahora, cuando entramos a página completa, esta página completa, vamos a tener los siguientes atajos. Si yo estoy presentando en una exposición y quiero que sea así algo misterioso, una alfombra, aquí como ven su cortina, tipo teatro, tipo los Grammy Awards, solo pulsando la letra U. Si lo quieren abrir, siempre suena la U. Inclusive se escuchan unos aplausos. A ver, no está compartir sonido. Compartir sonido equipo estéreo. Ya, ponen la U. Ahí, se me fue. Ya, ponen la U, abren y se escuchan los aplausos. Ahora lo pueden intentar y no escuchar los aplausos. Luego, otro atajo puedes hacer, van intentando con las distintas letras. Y si no quieren que no escuche nadie, que hagan silencio en la sala, ponen la letra Q. Se escucha un sonido de shhh. Si quieren lo intentan ahora, si es que no escuchan el audio, o si no hay un acorde, usan la Q. Luego van investigando más a las letras. Aquí seguimos con la U. Bueno, lo voy a abrir. Aquí. Estas burbujas, por ejemplo, si estoy hablando de algo hídrico, me sirve bastante. ¿Cómo lo utilizo? Aquí voy a presionar la letra O y puedo sacar más burbujas. Y suenan inclusive. Saco más burbujas. Luego, si quiero seguir, voy investigando las más letras. Yo quiero que suene un retambor, un retoque. Yo voy a pulsar la letra D y suena el tambor. Puedo escuchar bien. Entonces, si quiero que siga y siga, solo sigo impulsando la D. Si yo quiero un cronómetro, si me dice, Wilson, tienes 3 minutos para acabar, coloco un número. Ay, se me fue. Ya, coloco el número. Y acá, como ven, 1 minuto, lo puedo elevar a 2 minutos, le doy play y sigue, corre y luego cuando ya llega a su tiempo suena. Y si lo quieren borrar, solamente colocan el mismo número que han pulsado y se fue. Ya, entonces, este es otro atajo. Sigamos investigando con las letras. Si seguimos avanzando, van a aparecer este confeti. Cuando yo, por ejemplo, digo el ganador de del concurso es tal persona y saco confeti a más no poder, pulso la letra C.
Si yo sigo, si quiero que no vean una imagen que sea sensible para la vista, por ejemplo, una autopsia, pulso la letra B. Como ven, se ha difuminado. No se ve tal cual nítido la imagen. Solo pulso la letra B. Si yo quiero decir ya acabé, ya hasta aquí llegué, pulso la letra M y solté el micrófono. Y ya si lo quiero hacer más realista, cierro mi micrófono y ahí queda. Entonces, estos son algunos de los atajos. Conforme vayan utilizando su teclado más, se van a dar cuenta de muchos más atajos. Son uno de varios. Entonces, pueden utilizar letras, pueden utilizar números, como han visto para el cronómetro. Pueden utilizar lo que ustedes deseen en su teclado y se van a dar cuenta cada vez de más y más atajos que existen en Canva y se van a ahorrar tiempo. Por ejemplo, aquí C para círculo, R para rectángulo y T para texto. Cerraron como 10 segundos más o menos, que a la larga sirve de mucho. Entonces, ello sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, Wilson, por tu ponencia. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su mano para prender su micro o puede escribirlo en el chat y yo se lo leeré. Mientras tanto, puede ir llenando el pase de lista final con la palabra clave en el formulario que estará habilitado durante 15 minutos. Así que vamos a esperar aproximadamente un minuto. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, lo dejan en el chat o levantan su mano. Recuerda que la palabra clave ahí se les acaba de proporcionar en el chat, no se olviden. Para su pase de lista, la palabra clave es infografías. Bueno, parece que no hay más preguntas, que no hay preguntas, perdón. Ah, la palabra clave, infografías. Ahí revisa el chat, por favor. Infografías de la palabra clave y ahí está el pase de lista final. Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a agradecer nuevamente a Wilson por su ponencia, ha estado muy interesante, así como lo pueden manifestar también los asistentes en el chat que dejan sus felicitaciones, lo interesante que ha estado la ponencia, ¿no? Y esperamos contar con tu apoyo para otra próxima ponencia. Y por último, para despedir ya, podrían encender sus cámaras, por favor, para tomar su respectiva foto. Y si en caso no pueden encender sus cámaras, por favor reaccionar con un corazoncito, con una mano levantada para poder tomar la foto. Muy bien, esperamos un minuto más para que enciendan sus cámaras, por favor, para tomar la foto. Ya vamos a tomar la foto, a ver, preparan. En 3, vamos a dar desde 5. Así enciendan su cámara los que faltan, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, sonrían.
Muchas gracias a todos y esperamos volveros a ver en otra conexión.